Muy buenos días. Vamos a iniciar en unos 3 minutos, apenas haya ingresado el resto de los participantes. Así que vamos a esperar algunos minutos para efectos de que se puedan ir integrando. Como les he comentado, vamos a esperar un par de minutos para que puedan integrarse el resto de los participantes y vamos a iniciar a las 11:05. Muy buenos días. Les damos la bienvenida y les comento que vamos a iniciar en 3 minutos para poder dar tiempo a que los asistentes puedan integrarse. Muchas gracias. Cualquier consulta que quieran realizar lo pueden hacer a través del chat, y al finalizar el webinar vamos a dar un espacio para preguntas y eventualmente respuestas de los participantes. Así que pueden hacer las preguntas desde ya en el chat y vamos a tener un diálogo al finalizar el webinar.
Muy buenos días. A nombre de Mont Group y su división ambiental, quiero darle la bienvenida a este webinar que se da precisamente en un momento particularmente importante para nuestro país. Y antes de exponer, quiero señalar lo siguiente. Lo que vamos a revisar a continuación no es un análisis crítico del texto constitucional, sino es un análisis más bien expositivo acerca de aquella normativa y aquel contenido ambiental en la nueva constitución y los efectos que puede tener en precisamente la normativa actualmente vigente. No vamos a hacer un análisis crítico porque precisamente estamos en un proceso en el cual la propuesta constitucional va a ser plebiscitada y nosotros estimamos de que es muy importante que las personas puedan tener información y puedan también poder forjar su propia opinión en base a el texto que está disponible para su revisión. Como les comentaba, en primer lugar voy a exponer respecto al texto constitucional aquellas normas de contenido ambiental que son relevantes. También vamos a hacer muy brevemente un análisis respecto a lo que va a ocurrir en el caso de que la propuesta constitucional sea aprobada en el plebiscito del 4 de septiembre. Y vamos a dar un espacio para consultas, un espacio para poder eventualmente dialogar respecto a aquellas dudas que puedan tener. Y evidentemente que vamos a quedar absolutamente disponibles también por los diversos medios para poder conversar respecto a aquellas inquietudes que puedan surgir. En primer lugar, vamos a hablar respecto al proceso constituyente que se inició a raíz de un proceso de manifestaciones en el año 2019, que se conoce como estallido social, y que tenía dentro de los aspectos que se pusieron sobre la mesa aquellos que tienen que ver con la justicia ambiental, aquellos que tienen que ver con el agua y otros bienes comunes y el sistema extractivo. En el año 2020 se realizó un referéndum en el cual la opción apruebo un proceso constituyente tuvo un 78,3% de aprobación y que el hecho de que esta propuesta, este borrador de constitución, fuera elaborado solamente por personas que no estuviesen actualmente en un cargo parlamentario. ¿Ah? Y finalmente tuvimos un proceso de una convención constitucional entre los años 2021 y 2022 que finalizó recientemente. ¿Qué podemos decir respecto de la propuesta constitucional? En primer lugar, la propuesta constitucional tiene 388 artículos, divididos en 11 capítulos. El capítulo tercero de esta propuesta constitucional se llama Medio Ambiente y Naturaleza. Y hasta 80 artículos en diferentes capítulos están relacionados con la protección del medio ambiente. Nunca en nuestro ordenamiento jurídico nosotros habíamos tenido un instrumento, una propuesta, digamos, que tuviese este contenido en materia ambiental. Los diversos académicos, y en esto quiero reconocer el trabajo que ha realizado el Centro de Derecho Ambiental, que ha hecho la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica, y diversos institutos y entidades que han estado investigando y haciendo un análisis respecto a la normativa, podemos hablar de que esta constitución aspira a ser una constitución ecológica. Y cuando hablamos de constitución ecológica nos referimos a la estructura de artículos que tienen el mandato de proteger el medio ambiente, así como uno de los principales objetivos de la organización social. El primer artículo del texto ya tiene un contenido ambiental, cuando señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho, pero señala y reconoce la relación intrínseca, indisoluble que tiene el hombre con la naturaleza. Asimismo, el artículo 8 señala que las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. A continuación, este mismo artículo 8 señala que el Estado reconoce y promueve el buen vivir
como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. A continuación, el artículo 127, vamos a ir destacando distintos artículos en el marco de esta exposición, señala que la naturaleza tiene derechos y que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. También señala este mismo artículo que el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable. Y esto es muy importante, promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes. A continuación, el nuevo texto, la propuesta de texto constitucional, establece una serie de principios, dentro de los que nosotros podríamos señalar, algunos están ya recogidos en nuestra actual normativa, los de progresividad, el principio precautorio, el principio preventivo, el principio de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de responsabilidad y de acción climática justa. Dentro de los derechos se establece también el derecho humano al agua, el derecho al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Y señala que es deber del Estado poder garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. También se establece el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Esto lo vamos a analizar con mayor profundidad cuando veamos lo que tiene que ver con el Estatuto de la Energía. También se establece el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y un derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida de la persona humana. Desde el punto de vista de los deberes, bueno, ya veíamos que la naturaleza tiene derecho y que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Se señala que es deber del Estado adoptar acciones de prevención, de adaptación y de mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. También señala que el Estado debe promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para poder adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Señala también que el Estado tiene un deber especial de custodia sobre los bienes comunes naturales, con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. También señala que es deber del Estado la conservación, preservación y el cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos y asegurando, en todo caso, su preservación, conservación y restauración ecológica. A continuación, hay una serie de cuestiones conexas, pero muy relevantes desde el punto de vista de lo ambiental, que tiene que ver con el estatuto de las aguas, de los minerales, los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, el deber de custodia de los ecosistemas y la función social y ecológica de la propiedad. Vamos a revisar algunos de estos aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista del agua, aquí ya tenemos cambios que son muy relevantes. El artículo 57 señala que toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Señala que es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Aquí tenemos un aspecto práctico muy importante. El artículo 142 señala que el Estado velará por el uso razonable de las aguas. Y aquí ya tenemos un cambio muy importante. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua, serán de carácter incomerciable
serán concedidos basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Y aquí yo hago inmediatamente un contraste respecto a la situación actual, porque actualmente el artículo 19, que asegura, que parte señalando que la Constitución asegura a todas las personas, y como bien conocemos, es finalmente el Estatuto de Garantía de la actual Constitución, y en su número 24 establece el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, y en particular respecto al agua, señala que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a los titulares la propiedad sobre ellas. Y aquí vamos a ver que las normas transitorias, que deben leerse a la luz de lo que establece eh, este artículo 57 y 142, vamos a revisar que ya esta Agencia Nacional del Agua que se va a crear, sus facultades son asumidas temporalmente por la DGA, y que en el fondo ya no vamos a tener un derecho de propiedad sobre precisamente estos derechos de aprovechamiento, sino que van a haber autorizaciones administrativas. Tenemos ya una diferencia muy, muy relevante respecto a lo que tenemos actualmente y a lo que podríamos tener en el caso de aprobarse esta propuesta constitucional. Respecto a los minerales, la primera definición es bastante similar a la que tenemos actualmente en la Constitución. El artículo 145 señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y sustancias minerales, metálicas, no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional. Señala que la exploración, la explotación y el aprovechamiento de estas sustancias, esto es muy importante, se sujetarán a una regulación, vale decir, esto queda entregado a la futura regulación y normatividad de carácter legal. El aprovechamiento de estas sustancias se sujetarán a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental. En el artículo 146 se señala que quedan excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas y las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declare. En el artículo 137 se señala que el Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. Obviamente que la regulación que está actualmente vigente a nivel constitucional es mucho más extensa que la que está establecida en el nuevo Estatuto de Minerales. Vamos a tener que esperar que en el caso de que, insisto, esta propuesta constitucional sea aprobada, sea el legislativo el que en esta y varias materias hagan la bajada, pero como yo les señalaba, al menos en el 145 la definición de que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y sustancias minerales, más o menos se mantiene, pero hay aspectos que quedan entregados a la regulación legal. El artículo 19, número 24, que como señalábamos, es el numeral que garantiza la propiedad, señala que se reconoce el dominio del titular sobre la concesión minera, que va a estar protegido por la garantía constitucional del derecho de propiedad. Pero vamos a tener que revisar en detalle, como ya les señalaba, cuál va a ser la bajada que va a tener esta definición, porque además hay un componente que tiene que ver con que la actividad minera se tiene que sujetar también a aspectos, digamos, de cuidado ambiental. Como yo les señalaba, cuando finalicemos este análisis, esta exposición, que insisto, no es un análisis crítico, sino que es una exposición respecto a aquellos aspectos de la propuesta constitucional que tienen un contenido ambiental para que lo podamos revisar entre todos, porque insisto, toda y cada una de estas normativas está en este minuto siendo objeto de análisis, de debate, y hay varios aspectos que son parte, digamos, de lo que se está estudiando en la academia, de lo que se está estudiando por parte de los diversos actores de cada una de estos sectores productivos.
Los derechos de la naturaleza. El artículo 127 señala que la naturaleza tiene derechos y que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Señala que el Estado tiene que adoptar una administración ecológicamente responsable y debe promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes. Esto es una innovación absoluta en nuestro ordenamiento, si bien ya hay constituciones latinoamericanas que reconocen los derechos de la naturaleza, y se me viene a la mente inmediatamente la constitución del Ecuador, y por ende hay que ver cuál va a ser la bajada práctica concreta que a nivel normativo va a tener esta definición, que como señalo, es muy importante porque es una innovación absoluta desde el punto de vista de lo que ha sido nuestro ordenamiento jurídico, que hasta el minuto ha sido fundamentalmente antropocéntrico. En el artículo 148 se crea la Defensoría de la Naturaleza como un órgano autónomo cuya función será la de promover y proteger los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución y en los tratados internacionales ambientales ratificados y vigentes en Chile frente a los actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado y de entidades privadas. Eso también es una innovación muy importante. Desde el punto de vista energético, ya lo veíamos, el artículo 59, que es muy relevante desde el punto de vista del Estatuto de la Energía, señala que toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Señala también que el Estado garantiza el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos. También señala que se regula y fomenta una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental. Esta definición es muy relevante también, porque de algún modo le impone al Estado, le impone al regulador y precisamente el hecho, las características que debe tener la matriz energética del país. Finalmente señala que la infraestructura energética es de interés público y que el Estado fomenta y protege las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo. Contaminación. El artículo 104 se establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 105 señala que toda persona tiene derecho al aire limpio durante todo su ciclo de vida. Y el artículo 106 señala que la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Como bien sabemos, actualmente el artículo 19, en su número 8, establece el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Y que la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Como vemos, hay algunos aspectos que vienen de la Constitución del 80 que de algún modo son recogidos en distintos artículos por esta Constitución, en algunos aspectos, pero que finalmente obviamente tienen una regulación mucho más específica, una regulación muchísimo más detallada en todo el texto constitucional. Ahora, evidentemente, como yo les señalaba, tenemos múltiples artículos con un contenido ambiental, pero es muy relevante poder revisar lo que establece las normas transitorias para el caso en que, insisto, esta constitución sea aprobada. Y yo quise destacar dos de las 57 porque precisamente nos permiten hacer una bajada desde el punto de vista de los aspectos que pueden ser más relevantes para poder revisar. La norma transitoria segunda, esto es muy importante, la norma transitoria segunda señala que toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución. La Corte Constitucional va a reemplazar el Tribunal
constitucional en sus competencias, pero evidentemente con una mirada y un funcionamiento y una integración distinta. Es muy importante esto porque no quiere decir de que toda la normativa, de que toda la institucionalidad va a dejar de operar al día siguiente en que la Constitución entre en vigencia, la propuesta constitucional se queda aprobada, sino que va a haber un proceso de transición. ¿Ah? Y esto es muy importante lo que voy a señalarles a continuación, porque tiene que ver precisamente con este proceso de transición. A partir de la publicación de la Constitución, los jefes de servicio de los órganos del Estado deberán adaptar su normativa interna de conformidad con el principio de supremacía constitucional. Dentro de los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, la iniciativa de derogación de ley contenida en el artículo 158 de la Constitución también procederá respecto a leyes promulgadas con anterioridad a esta. Entonces va a haber un periodo que en una primera instancia vamos a tener un periodo, digamos, de adaptación y de creación administrativa de la forma en que el funcionamiento de los servicios se van a adaptar a esta normativa constitucional si es que entra en vigencia. ¿Ah? Vamos a tener un periodo intermedio en que algunas instituciones van a seguir teniendo las competencias que actualmente tienen, pero van a ir debiendo adaptarse a la normativa constitucional, sobre todo en aquellos aspectos que sean eh, absolutamente contrarios a lo que se establece en la Constitución. Entonces, probablemente, por ejemplo, en el caso de los organismos con competencia ambiental, vamos a tener una superintendencia al medio ambiente, que muy probablemente va a haber fortalecido su capacidad de fiscalización, su competencia, porque vamos a tener que tener una adaptación precisamente a la normativa ambiental que le entrega o carga al Estado con una serie de obligaciones, y evidentemente que los organismos que son parte actualmente de la institucionalidad ambiental son aquellos que van a tener que finalmente, digamos, asumir esta responsabilidad. Y también eso va a ocurrir en el caso del servicio de evaluación ambiental. Como digo, cada uno de los jefes de servicio va a tener que revisar la normativa actualmente vigente, va a tener que revisar los instructivos que eventualmente puedan haber generado en el marco de la Constitución vigente, y vamos a tener, como insisto, un periodo en el cual vamos a tener un proceso de adaptación de aquella normativa, de aquellas instrucciones o de aquellos actos administrativos que sean contrarios, digamos, a los principios y a la normativa de contenido ambiental que contiene la propuesta constitucional. Respecto a uno de los aspectos que yo ya le adelantaba, porque la verdad es que dentro de las normas transitorias es bastante abundante lo que se señala acá, se señala en la norma transitoria 34ª que en un plazo de 12 meses el presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional del Agua y la ejecución normativa relativa a las autorizaciones de uso de aguas. Asimismo, deberá regular la creación, la composición y el funcionamiento de los consejos de cuenca y la adecuación de estatutos y participación de las organizaciones de usuarios de agua en dicha instancia. Y mientras no entre en vigencia dicha ley, las funciones de la Agencia Nacional del Agua serán asumidas en lo que respecta a sus competencias por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, que actuará en coordinación con los organismos públicos competentes y con el apoyo de los gobiernos regionales. Hay un aspecto, bueno, como digo, no quise citar todas y cada una en esta pasada de las normativas con contenido ambiental, porque podríamos haber estado, es bastante abundante, como yo les señalaba, las normativas que tienen algún tipo de aspecto ambiental y regulatorio. En el caso, como yo les señalaba, de las normas transitorias del derecho de agua, se señala, por ejemplo, que los derechos de agua van a pasar a tener el carácter de permiso administrativo, y hay una serie de aspectos que, como digo, van a tener que ser normados, que están establecidos en la Constitución, pero no necesariamente con el detalle que se requiere, y por ende van a tener que ser objeto de regulación tanto administrativa como legal. Aquí hay dos preguntas que son muy interesantes,
muy interesantes que nos hace Javiera Gracia Magallón, y que tienen que ver fundamentalmente con si existe alguna experiencia internacional comparable a las reglas ambientales propuestas en la nueva Constitución. Como yo les señalaba, en varios aspectos, la propuesta constitucional es muy innovadora, pero evidentemente que también reconoce la cercanía con ciertas normativas, tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista de el reconocimiento de derechos que forman parte de la tradición constitucional latinoamericana. Y tenemos experiencias similares, por ejemplo, en el caso del Ecuador, en la Constitución del Ecuador, en ciertos aspectos de la Constitución de Colombia, de Brasil, y podríamos decir también que es la Constitución de Bolivia. Pero en todos estos procesos ha sido muy relevante la bajada jurídica, tanto a nivel administrativo como legal. Entonces, hay muchos aspectos que están evidentemente establecidos en la Constitución, pero que muchas veces en su aplicación efectiva, digamos, han tenido un rumbo distinto. De hecho, en el caso boliviano, hay una crítica, digamos, porque no necesariamente el hecho de que un determinado derecho está establecido en la Constitución no necesariamente implica que posteriormente eh, cuando se ha hecho la bajada, digamos, el derecho sea aplicado de la forma en que uno pudiese imaginar de la sola lectura del artículo. Entonces, evidentemente, como le señalaba Javiera, hay una experiencia comparada. Las constituciones no son iguales, pero sí hay instituciones que pueden ser similares, y es fundamentalmente una experiencia comparada a nivel latinoamericano, y por ende hay muchos aspectos que nosotros vamos a tener que apreciar y observar desde el punto de vista de cómo va a ser la bajada tanto a nivel administrativo como legal. También Javiera nos pregunta cómo afectaría esto a los procesos de evaluación ambiental, si van a ser más lentos y si tendrá que modificarse las atribuciones del SEA. Yo te señalaba que las normas transitorias, dentro de las cuales están las que yo estoy mostrando, señalan que los jefes de servicio van a tener que hacer una bajada administrativa de aquellas normas y de aquellas instrucciones o actos administrativos interpretativos de la norma que estén vigentes y que sean contrarios, digamos, a lo que establecen los principios constitucionales. ¿Ah? Vamos a tener un periodo de transición de adaptación tanto administrativa como legal, eh, y bueno, y el hecho de poder imaginar si los procesos de evaluación ambiental van a ser más lentos o no, es una pregunta compleja de responder, fundamentalmente porque hay una bajada que está pendiente, como insisto, que es a nivel normativo y legal, y por ende, digamos, no se podría establecer con seriedad que esto va a implicar necesariamente un enlentecimiento de los procesos de evaluación, porque entre otros aspectos, desde el punto de vista orgánico, por ejemplo, hay un aspecto que es bien relevante, que no lo coloqué en la diapositiva, pero que tiene que ver con que, por ejemplo, ahora vamos a tener tribunales ambientales en todas las regiones, y que estos tribunales ambientales que vamos a tener en toda la región, a diferencia de lo que ocurre hoy día, que tenemos solamente 3 por macrozona, eh, van a poder, eh, van a poder revisar aspectos, a pesar de que se haya suspendido perdón, de que no se haya agotado la instancia administrativa. ¿Ah? Y eso es muy, muy relevante. Finalmente, Camila consulta qué pasa con la nueva actualización del Código de Aguas en una eventual aprobación de la nueva Constitución. Bueno, como yo te señalaba, vamos a tener un proceso en el cual va a haber un periodo de adaptación, va a haber un periodo de adaptación al eh, administrativo y legal. Vamos a tener un proceso de adaptación administrativo y de la norma a la nueva constitución, y por ende va a tener que revisarse a nivel parlamentario aquella normativa que, digamos, que sea abiertamente contraria a la constitución, como yo señalaba
señalaba precisamente lo que establece la norma transitoria 34 y siguiente, ¿ah? Y también la norma transitoria segunda. Vamos a tener un periodo de transición, tanto en lo normativo como administrativo, y van a haber probablemente aspectos que van a tener que revisarse nuevamente. Verónica Bravo nos pregunta si la normativa tiene incluido un principio precautorio y si es así, ¿qué implicancias conlleva? Bueno, de partida hay que señalar claramente que el principio precautorio está contenido actualmente en la normativa de rango legal en nuestra Constitución, a partir de la Ley 19.300. Y el principio precautorio, como bien sabemos, y que está contenido actualmente en nuestra normativa, el hecho de elevarlo a un rango constitucional eleva la jerarquía fundamentalmente de la aplicación de este principio y evidentemente como está establecido y reconocido como principio, toda la normativa de inferior jerarquía tendrá que, en materia ambiental o incluso también en materia orgánica, tendrá que adaptarse a este principio. ¿Ah? Como señalábamos, hay varios principios que están reconocidos, el principio precautorio, el principio preventivo, pero también está reconocido el principio de solidaridad intergeneracional, el principio que tiene que ver con el cambio climático, con la adaptación y resiliencia al cambio climático. ¿Ah? Insisto, en el caso de ser aprobado este texto constitucional, vamos a tener un periodo de transición muy rico desde el punto de vista de la generación de normativa, de lo que vayan estableciendo los tribunales de justicia, para poder ir aplicando la norma constitucional. Vamos a tener primero probablemente un acercamiento tanto administrativo como legal y como jurisprudencial que van a ir marchando, digamos, y van a ir creando de alguna manera la forma en que la nueva constitución, en caso de ser aprobada, se aplique en el caso concreto. Aquí hay una pregunta muy interesante de Danilo Orellana, que señala, muchas gracias por la oportunidad. La consulta relativa a los derechos de la naturaleza, dado que la tradición jurídica occidental señala que los objetos no tienen derechos, sino que solo las personas, y son estas las que deben mantener un deber jurídico de atención, ¿hay un cambio de doctrina o una desinteligencia del texto? Bueno, yo insisto en lo que yo había dicho eh, digamos, previamente, desde el punto de vista de que la idea de esta exposición no era realizar un análisis crítico de ese caso el texto era bueno o malo, sino que en el fondo poder analizar aquellas normas de relevancia y poder de alguna manera, digamos, que cada uno de nosotros pueda hacerse una opinión respecto a aquella normativa de contenido ambiental que está actualmente en la propuesta. De partida, como yo les señalaba, hay una experiencia de constituciones que reconocen los derechos de la naturaleza. Hay una experiencia comparada fundamentalmente a nivel latinoamericano. Y evidentemente que vamos nosotros a tener, es importante saber de algún modo cómo va a ser la bajada tanto administrativa como legal que va a tener este reconocimiento de derechos, cómo este reconocimiento de derechos va a informar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, cómo este reconocimiento de derechos va a informar en lo que son los fallos judiciales que puedan surgir a partir entonces, como digo, aquí vamos a tener un periodo de transición, un periodo en el cual vamos a tener que adaptarnos a lo que finalmente va a ser, digamos, tanto la forma en que los organismos públicos se van a ir adaptando a esto y la forma en que se va a ir aplicando la normativa vigente o adaptando la normativa vigente a los nuevos principios constitucionales. Bueno, queremos agradecerles por su presencia en el día de hoy, en este webinar. Quedamos absolutamente disponibles para efectos de poder responder cualquier tipo de consulta. En la pantalla está el correo electrónico, tanto en el caso de Chile, de la oficina de Santiago como de Antofagasta. Mont y compañía reabrió hace poco su oficina en Antofagasta, por ende los invitamos cordialmente a comunicarse con nosotros
porque como insisto, estamos en un periodo que va a ser muy rico desde el punto de vista de generación de norma administrativa y de generación de jurisprudencia y de normativa que se deba adaptar. Insisto, en el caso de que el borrador, la propuesta constitucional sea aprobada por la ciudadanía el 4 de septiembre. Muchísimas gracias, muy buenos días y estamos absolutamente disponibles y en contacto. Que esté muy bien.